Bien, bien. Muy buenas tardes a todas y todos. Agradecemos desde ya su presencia. Informamos que esta actividad está patrocinada por ISEC UPLA, Programa de Indagación Científica para Educación en Ciencias. También nos acompaña el Departamento de Biología y Ciencias y la Dirección General de Vinculación con el Medio de la Universidad de Playa Ancha. Este conversatorio está siendo transmitido por ISEC UPLA, así que si usted tiene a alguien que dice hoy no alcancé a inscribirme, pues mándele el link ahí en Facebook ISEC UPLA, estamos transmitiendo en vivo. Esta es una actividad realizada en el marco de una iniciativa estudiantil del curso Estrategias Creativas de la Enseñanza y Aprendizaje de la carrera de Pedagogía en Biología de la Universidad de Playa Ancha, y la información y opiniones expresadas en este conversatorio son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden o no coincidir con la visión de la misma universidad. Quien está hoy apoyando y colaborando esta iniciativa es bioquímico y doctor en biología celular y molecular, autor de libros como La Ciencia Pop, ¿Por qué me sigue la luna? Y su último ejemplar, Pandemia. Además es un excelente divulgador y comunicador científico que también nos entretiene todos los viernes. Estamos ahí pendientes de sus podcasts en Spotify, nombrado La Ciencia Pop también, en donde narra historias de ciencia y datos curiosos. Se define también como un científico. Dice que hace 5 años decidió colgar el delantal y salir de las aulas y la investigación y dedicarse a la divulgación de las ciencias. Es por esto que conversar con él va a ser un agrado, sin duda alguna. Así que sin más que decir y agradeciendo a todos su presencia, con ustedes, Gabriel León. Muchas gracias, Marcela. Gracias a Karen y Alison también por la invitación. Fue un placer, la verdad, que me hayan contactado para generar esta instancia de conversación. Creo que es súper importante poder hacer esta pausa, ¿cierto? Y generar espacios en el mundo digital, en este caso, que a esta altura se ha tomado, como decía Marcela, nuestra agenda. Todas las actividades son en este formato. Pero la gracia es poder discutir después. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es generar sencillamente este espacio donde después me gustaría con ustedes poder tener esta discusión con respecto a la enseñanza de la ciencia. Voy a compartir una presentación que tengo preparada, básicamente para tener imágenes de fondo acerca de lo que les quiero conversar un poco, que tiene que ver con la curiosidad y con la ciencia. Y yo sé que esta es una pregunta que rara vez no nos hacemos, y sin embargo me parece que es fundamental. ¿Qué es la ciencia? ¿Qué es lo que enseñamos? ¿Qué es lo que transmitimos cuando transmitimos ciencia? ¿Qué es lo que comunicamos cuando, como comunicador científico, comunico ciencia? ¿De qué estoy hablando? Y creo que es fundamental que tengamos esa discusión. Y para esa discusión elegí esta foto. Esta foto es una foto de un dibujo. Es un dibujo que fue dibujado en 1610, hace ya bastante tiempo. Lo dibujó un señor que se llamaba Galileo Galilei, astrónomo italiano, uno de los primeros científicos modernos de la historia, y ese dibujo representa lo que Galileo vio un día de 1610, cuando se fabricó un telescopio, apuntó al cielo y miró Saturno. Y eso que están viendo ustedes es el dibujo que hizo Galileo de Saturno. Si yo les pido a ustedes que dibujen Saturno, muy probablemente no van a dibujar eso. Son 3 círculos, un círculo grande con orejas, es como si el ratón Mickey hubiera tenido un ataque de apoplejía, ¿cierto? Se le cayeron las orejas, pero no se parece a Saturno, ¿cierto? Fíjense que Galileo, 6 años después, fabricó otro telescopio. Y ese telescopio que él fabricó era mejor que el anterior, y nuevamente volvió a apuntar a Saturno, y esta vez dibujó dibujó eso que están viendo ahí. O sea, 6 años después, Galileo cambió de opinión, ¿cierto? Dijo, ¿sabes qué? Lo que yo dibujé inicialmente no se parece mucho a lo que veo ahora. Con este telescopio un poco mejor, dibujó eso que están viendo ahí, que sí se parece un poco más a Saturno, pero sigue no siendo lo que ustedes dibujarían si yo les pido dibujar a Saturno. 50 años después, otro astrónomo, Christian Huygens, fabricó otro telescopio mucho mejor, volvió a apuntar a Saturno,
Y eso fue lo que él vio y lo que dibujó. Y si yo les pido a ustedes que dibujen Saturno, muy probablemente eso es lo que van a dibujar, ¿cierto? Un planeta que tiene un anillo alrededor. Lo interesante de esto es que eso no es ciencia, eso no es ciencia y eso tampoco es ciencia. El proceso que permite entender cómo es Saturno, eso es lo que llamamos ciencia. En el fondo, la ciencia no es la conclusión, o para decirlo de otra forma, la ciencia no es la verdad. La ciencia es una forma de pensar que nos permite entender un poco mejor todo lo que hay afuera, cualquier cosa que a ustedes les interese. Los planetas, como Galileo, pero también las rocas, los átomos, las células, la sociedad, cualquier cosa que sea digna de hacer una pregunta. Y me parece que esa aclaración es fundamental porque nos permite inmediatamente deshacernos de esta idea de que la ciencia es igual a sus productos. Los productos de la ciencia son sumamente valiosos y nos encantan, pero no es la ciencia, es sencillamente un producto de esta forma que tenemos de pensar y que nos permite entender un poco mejor al universo. Eh, y ese es Saturno, ¿cierto? Una foto que tomó la sonda Cassini. Hace unos años atrás la NASA mandó una sonda, se sacó una selfie con Saturno y ahí pueden ver el planeta tal como lo vio Huygens, tal como lo acabo de ver yo ayer desde mi casa con mi telescopio. Muy parecido a lo que están viendo ahí. Eso es lo interesante. La ciencia es una forma de pensar que nos permite entender mejor cualquier cosa que nos interese. Las sociedades, las células o las rocas, da lo mismo. No ocurre en un lugar, no ocurre con un delantal, no ocurre con un microscopio, no ocurre con un telescopio, ocurre con una pregunta. Pueden tener el laboratorio más moderno del mundo y si no tienen una pregunta, no van a hacer ciencia. Eso también es fundamental. Eh, ¿Por qué creo yo, y esta es mi hipótesis, que usualmente confundimos a la ciencia con sus productos? Tengo la sensación de que se puede relacionar con las noticias científicas. No me malentiendan, las noticias científicas ciertamente son valiosas y nos permiten acercar la ciencia a la ciudadanía. Sin embargo, si uno analiza una noticia científica cualquiera, por ejemplo, ahí dice, la NASA descubrió 219 nuevos exoplanetas y entre ellos 10 son similares a la Tierra. Si uno lee el titular, lee la noticia y la repasa, da la sensación, en primer lugar, de que ahí no hay seres humanos. Parece que robots y algoritmos hicieron ese descubrimiento. Y en segundo lugar, da la sensación de que una astrónoma o un astrónomo iba caminando por un pasillo en la NASA, se tropezó y se cayó arriba de 219 nuevos exoplanetas. Como que pasó, me los encontré. La noticia no cuenta cómo ocurrió, cuenta lo que ocurrió. Y por lo tanto muchas veces despoja a esa noticia de los elementos que son relevantes para la ciencia, de todas las veces que tuvimos que corregir el camino, de los años de arduo trabajo que tomó encontrar esos exoplanetas, de lo difícil que fue, de los errores que se cometieron. En ese sentido, la noticia científica convierte la ciencia en un producto directo. Da la sensación de que alguien se sentó a pensar y 3 días después, ¡bups!, aparecieron 219 nuevos exoplanetas. Es un poco lo que ocurre si yo les muestro esto, ¿cierto? La torta, la guinda de la torta, esa es la noticia, la guinda de la torta, que se ve preciosa, deliciosa, maravillosa, pero no les estoy mostrando la cocina, no les estoy mostrando cómo quedó el cocinero, lleno de harinas, ¿cierto? Con masa cruda que chorrea por los muros. Hay 3 tortas quemadas ahí en el horno y 4 cocineros llorando en un rincón, porque no pudieron finalmente cocinar su torta. Y eso es lo que tenemos que mostrar. Tenemos que mostrar cómo opera la ciencia, no solo a lo que llega, no solo sus productos, no solo el final del camino. Tenemos que mostrar también el método, esa forma de pensar que tiene. Porque si no lo hacemos, ciertamente, las personas todas van a tener una idea distorsionada de lo que es la ciencia y no van a comprender, por ejemplo, como cuando Galileo tuvo que cambiar de idea, ¿cierto? Y dibujó primero 3 círculos y luego algo que parecía un planeta con anillos, no vamos a entenderlo porque estamos seguros que la ciencia es la verdad. Y la verdad no debería cambiar, ¿cierto? Pero como la ciencia tiene como misión achicar la incertidumbre con respecto al mundo, a veces estas revoluciones tecnológicas permiten entender mejor un planeta como Saturno. Otro elemento
que es relevante en esta discusión tiene que ver con los estereotipos y cómo son los científicos. Usualmente cuando alguien piensa en científico, piensa en ese señor, ¿cierto? Albert Einstein. Señor viejito, de pelo cano, parado, súper inteligente, que decía cosas que nadie más entendía. Hoy día hay otros estereotipos más modernos. Está Sheldon Cooper, ¿cierto? Un físico de partículas que es un tipo súper inteligente, socialmente torpe, de gustos extravagantes, algo raro, ¿cierto? Incluso diría yo. Ese es un estereotipo que viene del cine, en este caso, ¿cierto? De las series, de Big Bang Theory. Si ustedes van a un colegio y le piden a los niños de, no sé, quinto básico, que dibujen a alguien que hace investigación científica, lo que va a ocurrir es que va a dibujar algo como esto. Solo hombres, pelados, viejos, con delantal, que dicen cosas que nadie entiende o usando con tubos que tiran humo verde. ¿Ya? Eso es lo que van a dibujar. Solo hombres, viejos, pelados, con delantal, diciendo cosas que nadie entiende con tubos que tiran humo verde. No hay mujeres, no hay gente joven, siempre hay un laboratorio, siempre están solos. Ser científico aparentemente es un trabajo solitario de hombres feos. Y no todos los científicos son así, ¿cierto? Hay mujeres, hay gente joven, hay científicos que son guapos, no todos usan delantal, no todos trabajan dentro de un laboratorio. Y ciertamente no son todos raros. Y la mejor parte es que se le preguntan a estos científicos y científicas alguna característica personal de ellos y le preguntan a las personas en general qué características tienen los científicos, no van a coincidir. Usualmente las personas dicen que los científicos y las científicas son súper inteligentes. En cambio, las científicas y los científicos dicen que son súper curiosos. Y ahí hay una tremenda diferencia. La curiosidad para mí es la clave. De hecho, yo les voy a contar ahora mi primer experimento científico. Yo tenía 5 años, estaba en mi casa, en el jardín, había esa planta, la miré, dije, se parece al apio, y me la comí. Entré a la casa, le dije a mi mamá, mamá, tengo un problema, y no podía hablar bien porque tenía la lengua hinchada, estaba rojo y me salía espuma por la boca porque esa planta es venenosa. Y yo no sabía. Me llevaron a la posta, me retaron, por cierto, por andarme comiendo las plantas del jardín, y después mis amigos que me vieron salir corriendo me preguntaron qué me había pasado, por qué tuve que salir corriendo. Y les conté, bueno, me llevaron al hospital porque me comí esa planta, no se la coman porque es re mala y además es venenosa. 5 años. Y ese fue mi primer experimento científico. Tuve una observación, esa planta parece apio. Tuvo una hipótesis, esa planta entonces es comestible. Hice un experimento, me comí la planta. Hubo un resultado, me intoxiqué. Hubo una discusión porque me retaron. Y después yo difundí los resultados de mi investigación porque le conté a mis amigos lo que me había pasado. Es un experimento científico de principio a fin. No lo repitan. ¿Ya? No quiero gente intoxicada reclamándole después a Karen, Marcela y Allison porque repitieron el experimento del profesor. No, no es necesario que lo repitan. Es solo un ejemplo para contar cómo la curiosidad es finalmente lo que mueve a los científicos. Son las preguntas, no las respuestas lo que nos mueven. Eh, Como les decía en ese sentido, da la sensación de que fuera sencillo igual, ¿cierto? Uno observa algo y con la curiosidad se hace una pregunta, pero hay una trampa en nuestro cerebro. Tenemos una opinión súper elevada del cerebro, yo también, ¿cierto? El cerebro es un órgano maravilloso que nos permite interactuar con el mundo, tener conciencia, amar, disfrutar, ver, oír, eh, ¿cierto? Todo pasa en el cerebro, pero el cerebro se equivoca. No es perfecto, tiene problemas de percepción graves y esa es la trampa. Ahí hay dos círculos de color naranja, uno a la izquierda y otro a la derecha, ¿cierto? El círculo de la izquierda, el que está rodeado por círculos grises grandes, se ve más pequeño que el círculo naranja de la derecha, que está rodeado por círculos grises más chicos, ¿cierto? Y ustedes probablemente ya lo adivinaron, esto es una ilusión óptica, ambos círculos naranjas son exactamente iguales. Pueden tomar una regla, los pueden medir, van a confirmar que son exactamente iguales, pero su cerebro los va a seguir viendo distintos. Van a seguir viendo más grande el de la derecha, a pesar de que le acaban de demostrar al cerebro que son exactamente iguales. Hay dos lecciones muy importantes de esta imagen. La primera es que no pueden confiar en su cerebro. Los científicos no lo hacemos. Por eso usamos instrumentos, algo que sea independiente de nuestros sesgos perceptuales y cognitivos. La segunda lección es que si se toman una foto grupal, tienen que pararse al lado del más feo, porque así ustedes por comparación se van a ver mejor. Está claro, ¿cierto? Pero el cerebro nos engaña todo el tiempo, no podemos confiar en él.
Ahí tienen otro ejemplo, las franjas celestes horizontales, que ustedes las están mirando ahora y se ven chuecas, ¿cierto? Da la impresión de que están, no están separadas y les duele el cerebro, ¿sí? Como que, y la van a medir y la distancia que hay en el extremo izquierdo y en el extremo derecho es exactamente el mismo. Esas franjas de color celeste horizontales están perfectamente paralelas. Y su cerebro, sin embargo, las ve chuecas. Y lo pueden medir, pueden Sí, sí. confirmar que son paralelas y las van a seguir viendo chuecas. El cerebro nos engaña. Eh, Como decía Carl Sagan, la ciencia es mucho más que saber cosas. La ciencia es más que un cuerpo de conocimientos. Es una forma de pensar. Es una forma de interrogar de manera escéptica la naturaleza, pero además entendiendo que nos equivocamos, que lo que vemos puede que no esté ahí, con una fina comprensión de nuestra propensión a los errores. Probablemente la definición más bonita de lo que es la ciencia la hizo este señor, astrónomo y comunicador científico. En ese sentido, una herramienta fundamental es la curiosidad, que viene con los niños. No tienen que enseñarle a ser curioso. Viene instalado en la programación 1.0 que traemos, viene la curiosidad. Y ciertamente esa curiosidad es fundamental para hacer las preguntas que finalmente son el motor de los científicos. Esas son las reflexiones que quería compartir para animar esta discusión que viene a continuación. Hay algunos de los libros que yo he publicado, a los tres de la derecha son para público infantil, tienen que ver con preguntas, son libros que disfruté mucho escribiendo y este es el último que acabo de publicar hace un mes atrás, el 3 de octubre, un poquito más. Se llama Pandemia y trata sobre cocina, no pues, obvio, sobre la pandemia, una historia sobre enfermedades, sobre ciencia, enfermedades y el virus que cambió nuestras vidas. Eso era lo que quería para incitar a la conversación, así que ahora dejo de compartir pantalla y quedo atento a las preguntas y comentarios. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias, Gabriel, por tu presentación. Y haciendo un paréntesis que se me olvidó nombrarlo, recuerden, hablando justamente de pandemia, estamos sorteando el libro Pandemia. Ajá. Tienen que sacar foto a su momento favorito de este conversatorio, etiquetar a Ciencia fuera de los laboratorios y van a estar participando. Así que pueden ganarse el libro de divulgación científica. Y me quiero tomar el atrevimiento de partir esta conversación, este ciclo de conversación, desde ya vayan preparando sus ideas y todo eso, pero quiero preguntarte, Gabriel, nuestro proyecto, esta idea se llama Ciencia fuera de los laboratorios y quería preguntarte esto, ¿de dónde nace esa necesidad o qué viste tú, de qué te percataste para, como decíamos al principio, colgar el delantal, jubilarte como científico y empezar a divulgar ciencia, a salir de los laboratorios? Fueron varias cosas y todas accidentales, fíjate, lo que también releva lo importante que son a veces los accidentes. Yo siempre quise ser científico, ¿no? Eso es lo primero. Desde que leí por primera vez ingeniería genética, yo rayé. Tenía 12 años y yo no quería hacer otra cosa que clonar genes, ¿no? Eso es lo primero. Así que es el sueño de mi vida. Y eso lo digo para que se den cuenta de lo que implicó renunciar a eso. Era el sueño de mi vida. Y me convertí en científico. Científico de laboratorio, con proyectos, fondos, y con estudiantes, con tesis de doctorado, con académico, ¿cierto? Solo me faltaba la chaqueta de cotelé con coderas. Y estaba en eso cuando un día, en marzo del 2011, me corté el tendón de Aquiles jugando fútbol. Fue una lesión muy dolorosa, me tuvieron que operar. Estuve con licencia 2 meses. En esa época vivía solo, estaba muy aburrido, tenía mucho tiempo libre, como hace mucho tiempo que no tenía, y decidí escribir una novela policial. Evidentemente no logré escribirla porque no es llegar y decir voy a escribir una novela policial, pero como tenía ganas de escribir y tiempo, dije, yo sé ciencia, tal vez debería escribir sobre ciencia, no una novela policial. Y ahí empecé un blog que se llamaba El Efecto Rayleigh. Y ahí yo contaba ciencia, pero ojo, no quería enseñar ciencia, yo quería contar historias de ciencia. Encontré que había historias bacanas en ciencia, pero que rara vez se contaban. La ciencia que se cuenta usualmente es como aséptica, es como inmaculada, como que la ciencia flota en el aire, como que no tiene ninguna manchita, es blanca, perfecta, es una esfera, imagínense una esfera blanca, perfecta que flota, y eso era como la ciencia. Y yo decía, no, pues si la ciencia es una actividad humana, tiene sangre, tiene tierra, tiene pelo, tiene arruga, hay engaño, hay genialidades, hay estupideces, hay casualidad, hay historias divertidas. Por qué no está eso? Y esa historia yo empecé a contar. Y lentamente se empezó a desarrollar esta habilidad como comunicador científico, que era como mi trabajo de noche. Era como científico de día y comunicador de noche.
Y lentamente el espacio de comunicador le fue comiendo tiempo al espacio como científico. Me gustó mucho, como que me enamoré de comunicar la ciencia, así como me había enamorado de la ciencia antes. Y en paralelo comenzó a pesar mucho en mí la carga de la vida académica, que es súper dura. Postular a fondos, publicar más papers, no siempre mejores papers, sino que más papers, y las actividades que me tenían fuera del laboratorio, de administración, de docencia, reuniones, y lentamente me fui dando cuenta que no era lo que me gustaba la vida académica, me gustaba la ciencia, pero no ser académico. Y se me produjo un problema, porque decía, para hacer ciencia tengo que ser académico, pero ser académico ya no me gusta, no es un problema con la ciencia, es con esto. Y lentamente ese conflicto que duró 3 o 4 años, comenzó el 2014, diría yo, se resolvió finalmente, 2013, 2014, se resuelve el 2015, cuando me ofrecen un cargo nuevo, que era ser director del Centro para la Comunicación de la Ciencia. Y el año siguiente, el 2016, decidí ya cerrar el laboratorio y finalmente dedicarme solo a eso. Y finalmente me fui de la universidad y ahora estoy trabajando de manera independiente en comunicación científica, gracias a que me corté el tendón de Aquiles jugando fútbol en el 2011. Es una cosa bien curiosa. Pero son muchas cosas, no hay un factor que lo explique, es un problema bien complejo, pero que además ocurrió, diría yo, en un momento muy oportuno, porque 10 años antes, el nicho para ser comunicador científico independiente en Chile casi no existía. Hoy las condiciones son distintas y existen, entonces también he tenido muchísima suerte para poder hacer esto. Diana Puelles tiene una pregunta a Gabriel y dice, ¿cómo ves el futuro de la ciencia en Chile? Voy a suspirar primero. A ver, para hacer una predicción creo que es importante analizar el presente, ¿ya? La ciencia chilena nunca ha tenido el lugar que merece en la historia del país. Nunca. ¿Ya? No es un problema de este gobierno, es un problema de Estado. No voy a meterme en el presupuesto porque eso ha sido histórico, siempre subfinanciada. Pero no solo eso, sino que nunca considerada dentro del desarrollo de Chile. De hecho, mi gran amiga Soledad Quirós, que también es bioquímica, pero además magíster en políticas públicas, escribió un libro que se llama Ciencia, el pilar olvidado en el desarrollo de Chile, que es un libro que está disponible, lo pueden leer, y muy interesante, por cierto, donde hace ese diagnóstico. Nunca se ha considerado seriamente la ciencia como parte de las actividades que pueden sacar al país del lugar donde estamos ahora. Me parece súper interesante aquello. Subfinanciada, subrepresentada históricamente, sin estar muy bien considerada, y recién ahora tenemos un ministerio. Es decir, recién ahora tiene la oportunidad de codearse en términos de políticas públicas con otros ministerios. Tiene la posibilidad de articularse en el aparato público para lograr generar que la ciencia sea relevante. En el primer año de su mandato el ministerio, pandemia, y ciertamente la pandemia se tomó al ministerio, entonces como que todavía no logra despegar, ¿ya? Eh, Otra cosa importante, el 90% del conocimiento científico producido en Chile se produce dentro de las universidades. Si uno compara lo que ocurre en países desarrollados, es al revés. La mayoría del conocimiento científico, no el 90%, pero no sé, el 60% o el 70% se genera en los espacios privados, en las empresas. Las empresas invierten dinero en solucionar problemas con ciencia y tecnología, y eso en Chile no ocurre, ¿ya? El Estado sigue siendo el principal promotor de la ciencia a través de lo que ocurre en las universidades, financiando investigación científica universitaria. Y por lo tanto todavía sigue siendo un modelo bastante antiguo, diría yo, ¿cierto?, de política científica, con su pilar más importante parado en el Estado financiando la investigación científica universitaria. Y el problema es que las universidades como empleadores tienen pocas plazas. No hay lugar para todos los científicos que se han formado, o científicas que se han formado. Y por lo tanto, con todos esos elementos en carpeta ahora, ¿cómo veo el futuro? Una ciencia chilena subfinanciada, poco valorada, y con poco espacio para incorporar a nuevos investigadores e investigadoras. Ciertamente no pinta un panorama auspicioso, ¿ya? ¿Cómo lo cambiamos? Esto requiere tomar medidas drásticas, como por ejemplo, en primer lugar, aumentar el financiamiento, no queda otra. De hecho, hace un par de días atrás escuchamos, no recuerdo si un expresidente de Finlandia o una persona que tuvo un cargo muy importante en Finlandia, que él decía, Chile debería pasar en 2 o 3 años a invertir el 1% del PIB en ciencia. Actualmente es el 0,38%.
como porcentaje del PIB el más bajo de los países de la OCDE, más bajo que el promedio de la OCDE es cerca del 2%. O sea, estamos muy abajo. Y por lo tanto tenemos que dar un salto importante ahí. Pero no solo eso, sino que también vincularlo mejor con el mundo privado, con los que tienen los problemas que eventualmente se pueden resolver con ciencia, porque las universidades no pueden absorber a los 10.000 becarios Chile que se están formando afuera y que tienen que volver, por ejemplo. Entonces, si no cambiamos drásticamente las políticas públicas relacionadas con ciencia y el financiamiento, la verdad es que el futuro se ve súper complejo. Vamos a terminar con un montón de personas formadas en centros de excelencia en el mundo que no van a tener trabajo en ciencia y van a terminar, como muchas personas me han contado en estos días, manejando un Uber, porque no hay espacio para ellos en Chile. Entonces creo que es un futuro que no es muy auspicioso, pero que podría cambiar, pero requiere voluntad política. Es decir, que los políticos reconozcan el valor que tiene la ciencia para el futuro del país. Y eso, a mi entender, todavía es distante. También tenemos a Camila Barahona, que te quiere preguntar, según tu experiencia, ¿cómo podemos divulgar y acercar la ciencia a la comunidad? Es decir, a gente que quizás no se encuentra en el área. Sí. Eh, es bien interesante la pregunta por varias razones. La primera es que, fíjate que algo interesante que ocurre en la comunidad de los comunicadores de la ciencia. El término divulgación no se usa mucho dentro de la comunidad, por dos razones. Una que tiene que ver con el origen de la palabra, que es hablarle al vulgo, es un poco despectivo el término, pero la más Ujú. importante, y si bien el lenguaje crea realidad, la más importante es otra, y es que la divulgación se basa en un modelo de comunicación que es el modelo de déficit. Yo sé y tú no. Tú tienes déficit de conocimiento. Entonces yo te vengo a enseñar. Es una relación súper vertical. Eres una especie de maestro del que te está escuchando. Eh, el modelo actual, el más moderno, por así decirlo, es el de la comunicación de la ciencia. Desde el punto de vista de su definición es importante porque para comunicarnos es necesario establecer una relación horizontal de dos vías, ida y vuelta. Y por lo tanto, conceptualmente es más complejo que la divulgación y cumple un rol distinto, porque integra a los otros, los hace parte de las discusiones y se hace cargo de este antiguo problema, y es que la ciencia es tan importante que no puede estar en manos de los científicos solamente. Debe involucrar a todos los actores de la sociedad, porque finalmente, además, los hallazgos científicos tienen impacto en la sociedad donde ocurren. Quiero insistir en esto, la ciencia no ocurre en el vacío, es una actividad humana que se vincula con la sociedad. Entonces, ¿cómo comunicamos la ciencia ahora? En primer lugar, entrenándonos. Si son científicos de formación, a nosotros no nos enseñan a comunicarnos. Y esto es algo que yo aprendí con el tiempo. La mala comunicación de la ciencia es peor que la falta de comunicación de la ciencia, porque genera ideas distorsionadas, particularmente sobre la percepción de la ciencia. Alguien me contó alguna vez que fue a dar una charla a un colegio sin la preparación adecuada y los estudiantes no entendieron absolutamente nada. Y lo que ellos creyeron entonces es que la ciencia era demasiado compleja para ellas y por lo tanto dejaron de mirarla. ¿Ya? Eso no puede ocurrir. Entonces, cualquiera que quiera hacer comunicación científica tiene que entrenarse, leer los fundamentos al menos de poder comunicarse con claridad. Eso implica desde simplificar el lenguaje, o sea, yo no puedo ir a un colegio y hablarle a los niños de QTL sin explicar qué diablos es un QTL, porque no tienen por qué saberlo, porque no son genetistas. Entonces, el lenguaje es súper importante, pero a mi entender también es tanto más relevante tener algo que contar. Puede ser el último descubrimiento científico, por ejemplo. ¿Se acuerdan que se descubrió fosfina en Venus, pero después ya no? Por eso la ciencia no es la verdad, ¿cierto? Había fosfina en Venus, después, no había fosfina. Y uno dice, oye, los científicos, ¿qué onda? Bueno, porque los datos se reanalizaron y así es la ciencia, ¿cierto? Lentamente achicando la incertidumbre. Y las implicancias que eso tiene, ¿cierto? Y yo puedo contar esa noticia, pero cuando la cuento de esa forma, una cosa interesante y que se parece mucho a las noticias científicas, ¿dónde están las científicas y los científicos ahí? ¿Dónde están las personas a las que les ocurrieron cosas mientras miraban la fosfina? Y esa es la que he tomado yo. Lo que yo hago actualmente, en términos formales, se llama ciencia de contrabando.
Yo no hablo de ciencia. Yo cuento historias de ciencia y la gente ni siquiera se da cuenta que estoy hablando de ciencia. Y eso a mí me encanta porque ahí sí se nota que la ciencia es una actividad humana, porque yo cuento la ciencia en primera persona desde la científica o el científico que descubrió algo, lo que le pasó, cómo lo tomó, cuándo dudó, cuándo se dio cuenta, qué preguntas se hizo. En el fondo, que se note que la ciencia es una actividad humana. Porque cuando uno lee noticias científicas, muchas veces, no siempre, uno lo lee y no hay humanidad ahí. Uno puede imaginarse que un androide hizo eso. No, programó un telescopio, miró, analizó un montón de datos y llegó a la conclusión. Una inteligencia artificial podría hacer eso. Pero un científico y una científica requieren café. Y moliendo café pueden pasar muchas cosas entretenidas. Y si no los cuento, da la sensación de que no hay humanos ahí. Entonces, esa es un poco mi estrategia para comunicar la ciencia. Busquen historias atractivas. Siempre pasan cosas. Porque la ciencia es efectivamente una actividad humana. Y a todos los seres humanos les pasan cosas. Muchas gracias, Gabriel, por esa respuesta. Yo creo que muchos de acá que vamos a ser, somos profesores en formación, nos sirve demasiado tus palabras como un método de cuando empecemos a ejercer. En el chat pide palabra Catalina Quinteros. ¿Quiere prender su micrófono? Catalina. Hola, contexto, yo estudio educación básica y todo lo que usted me ha dicho me hace todo el sentido del mundo pensando mucho en niñas y niños, pero quería preguntarle principalmente, porque así como usted sueña, yo también sueño, mi sueño es hacer clases en cárcel. Y quería consultarle si usted cree que es posible la divulgación científica en esos espacios, donde toda su vida les dijeron que la ciencia no era para ellos, que la ciencia era algo súper alejado de los liceos. ¿Cómo acercarnos? ¿Cómo realmente ser entes vinculantes? O sea, obviamente ya respondió un poco, pero como algún Sí, ejemplo específico orientado en adultos, quizás. sí. Tuve la fortuna de ser invitado a hacer clases de ciencia en la Penitenciaría de Santiago. Es un espacio de tremendo, tremendo, de una precariedad humana impresionante, de hacinamiento, de maltrato, de pérdida de esperanza. ¿Ya? Son espacios donde cuesta a veces encontrar esa energía conociente para comunicar la ciencia. Y aproveché de hacer una charla y hablar con ellos. Científico fue a la penitenciaría y les hablé de las vacunas. Y fue súper interesante porque yo dije, bueno, y después los van a vacunar. Y se murieron de la risa. Y yo no entendía, así como... Y después me dijeron que en la cárcel la palabra vacunar tiene otro significado, ¿ya? Que es más complejo. Entonces era muy divertido porque había códigos distintos, había lenguajes diferentes, pero pasó algo súper interesante. Esas personas con las que yo fui a conversar y que estaban privadas de su libertad, valoraron enormemente que alguien les fuera a hablar de ciencia, que alguien los fuera a visitar y fuera a conversar con ellos sobre un tema que usualmente uno no asocia con la cárcel, que es la ciencia. Fue una experiencia genial para mí y para ellos, ¿ya? Lo disfrutamos mucho todos, lo pasamos muy bien y efectivamente se generó un espacio de conversación. Se generó un espacio donde se valoraron sus preguntas. Recuerden que todos los adultos sienten una vergüenza gigantesca no saber y muchas veces esa vergüenza hace que no pregunten. Por eso en mi experiencia, cada vez que hay una charla, termina la charla, la gente se empieza a ir y siempre se me acerca, usualmente un hombre, usualmente de 50 años, que viene en silencio a hacerme una pregunta que le da vergüenza hacer en voz alta, porque su pregunta era tonta. Eso pasa siempre. Entonces, se valora mucho. Atrévanse, generen vínculos, pónganse en contacto porque se necesita en un montón de espacios este tipo de instancias. Lo que pasa es que uno muchas veces no se entera que esa necesidad está ahí, pero está. Y te aseguro que si tú vas a una cárcel y ofreces hacer una o dos clases de ciencia a un grupo de personas que pueden estar interesadas, te van a recibir con los brazos abiertos. También tenemos preguntas en Facebook, así que vamos a leer a Ana Carolina Silva, que pregunta lo siguiente. ¿Cómo tus colegas científicos han recibido tu trabajo como comunicador de las ciencias?
¿Existe rechazo por hablar desde fuera de un laboratorio? Quizá es algo In- controversial, así que Interesante eso. Mira, interesante tu respuesta. voy a partir con la historia de esta controversia. Carl Sagan, quien es probablemente el comunicador científico más importante de la historia, era astrónomo de la NASA, era un tipo brillante, hizo grandes investigaciones con respecto a la atmósfera de Venus y generó espacios de difusión científica poéticos, maravillosos. El trabajo que él hizo popularizando la ciencia fue muy mal visto en algún momento, muy mal visto. Y cuando un científico se ponía a comunicar la ciencia al público no especializado, en Estados Unidos se acuñó un término, se saganizó. Cuando alguien hacía eso, se saganizó, la saganización. Mira. Segundo ejemplo, en Estados Unidos un investigador bien conocido tenía un blog muy conocido y un día postuló un proyecto y una de las críticas que le hicieron al proyecto científico fue que él dedicaba demasiado tiempo al blog, lo que podía afectar al desarrollo del proyecto. Literalmente estaban castigando el que él comunicara la ciencia. Y fue una controversia súper interesante en Estados Unidos hace unos 8 años atrás, más o menos, o 7 años atrás. Tercero, ¿qué me pasó a mí cuando me fui de la universidad? Pasó algo muy curioso. El día que yo me fui, que se anunció un correo electrónico, estimada comunidad, nos deja Gabriel León, se va después de 8 años en la universidad, me encontré con un colega en el metro y me vio de un carro al otro y se me acercó. Tenía la misma edad que yo y me tomó del hombro, me miró a los ojos y me dijo, perdón, dijo, weón, ¿qué estás haciendo? Quiero decirlo tal cual porque para tratar de reflejar la preocupación que él sentía. Él no entendía de qué iba a vivir. De hecho, me dijo, ¿de qué vas a vivir? Porque no existe esta idea que hay vida fuera de la academia. Como que los científicos fuimos entrenados para una cosa y es una cosa la que tenemos que hacer, porque no podemos hacer nada más. Eso tiene que ver con nuestra formación, porque efectivamente no nos enseñan a hacer nada más. En mi caso yo tuve suerte. Había escepticismo con respecto al camino profesional que yo había elegido, ¿ya? Sin embargo, hoy, en mi comunidad, mi trabajo es valorado, porque se dan cuenta que es necesario vincular a la ciencia con la ciudadanía. Y como lo hago bien y con respeto a las áreas de las que hablo, no me meto en problemas. Porque efectivamente yo no voy a hablar de física cuántica, porque no sé física cuántica. Entiendo la superficie de la física cuántica, pero no podría hablar de eso y por lo tanto soy respetuoso y no hablo de aquello. Si entiendo algún concepto que no se vincula directamente con mi área y lo hablo con algún colega que trabaja en eso y lo entiendo bien, me siento con la tranquilidad de hablar de eso en público sin ningún problema. Y como lo hago con respeto, siempre que entiendo un problema hablando de él, no me ha pasado eso de decir, oh, miren, el Gabriel León está hablando tonterías ni nada, porque soy súper respetuoso de lo que hago. Y por otro lado, con todas las herramientas que uno puede utilizar para contar la ciencia, con metáforas, con ejemplos, hay una ley, una máxima. La narrativa, la forma en que yo cuento algo, nunca puede curvar a los hechos. O sea, no puedo adornar tanto una historia como para que se entienda una cosa distinta, ¿ya? A eso me refiero con que la narrativa no puede curvar a los hechos. Y además, cuando uno cuenta la ciencia, la está contando para que el público pueda entender de qué va, no para que repita el experimento. Y muchas veces no requieren todos los datos experimentales, ¿ya? Eso también es importante aclararlo, porque hay un estudio súper interesante que muestra que cuando las personas creen entender a la perfección algo que se les ha explicado, piensan que pueden ser independientes de los expertos. Y muchas veces uno cuenta una versión simplificada de esa historia. Y por eso es importante siempre decir, mira, este problema es mucho más complejo. Pero para entender esta parte en particular pueden suponer que, y doy el ejemplo. Y después insistir, pero en la realidad es mucho más complejo. Si no hacemos esa aclaración, sí, con el riesgo que la gente diga, ah, pero esta cuestión es re fácil, ¿cierto? Ya no necesito a los expertos. Yo solo puedo manejar un reactor nuclear, es súper sencillo, ¿cierto? Entonces es importante también explicar aquello. Muchas gracias, Gabriel. Acá Vicente Guzmán dice, hola, soy de quinto básico y tengo una pregunta. ¿Por qué la mayoría de los colegios enseñan ciencias sin experiencia ni nada por el estilo? Me imagino que
Claro, que se refiere a las prácticas, claro, a sí. experiencias Bien. más dedicadas a la Sí, ciencia. sí, yo creo que, a ver, no hay que ser autoflagelante, esto es algo que pasa en parte importante del mundo. Eh, y probablemente ahí ustedes, Karen, Marcela y Alison, son las más indicadas para hablar de eso, pero nuestra forma de enseñar ha cambiado poco en 500 años, en 2000 años, ¿cierto? La antigua sala de clases de la antigua Grecia, con un maestro adelante y los estudiantes sentados al frente, prácticamente no ha cambiado. Seguimos enseñando ciencia de esa forma. Y en muchos casos, además, como una línea de tiempo donde ocurrieron cosas. En tal fecha pasó esto y funciona así. Como que no hay contexto. De nuevo, como que la ciencia ocurrió en el vacío. Sin embargo, lentamente se han ido incorporando estrategias de didáctica distintas. El aprendizaje basado en proyectos, por ejemplo, apunta justamente a eso, a revalorizar a la pregunta y el ejercicio intelectual de tratar de resolverla, no de responder una pregunta. Usualmente se evalúa en el estudiante y dice, ya, 2 más 2, 4, un 7, ¿cierto? Pero a lo mejor no sabía que 2 más 2 es 4. A lo mejor fue lo primero que pensó y contestó 4 y la chuntó. Y por lo tanto, lentamente, este modelo de aprendizaje basado en proyectos va a ir derivando a otra cosa, que es quién hace la mejor pregunta, que ciertamente tiene otras complejidades al evaluar, pero fíjate que es interesante porque si yo le pregunto a un estudiante algo y me contesta, nunca voy a saber si lo sabía de memoria, si lo dedujo o si la chuntó. No tengo idea. Pero cuando una estudiante o un estudiante hace una buena pregunta con respecto a algo, a mí me queda claro que entendió la complejidad del problema y además extendió aquello lo suficiente como para hacer una buena pregunta. Generó un espacio de desconocimiento nuevo, lo que es fascinante. Ahí me queda a mí absolutamente claro que esa persona entendió de lo que estoy hablando. Entonces, esto va a ser lento y finalmente, no es necesario tener un laboratorio para que eso ocurra. Yo dije, uno puede tener un laboratorio de punta, pero sin una buena pregunta, ese laboratorio no sirve. Y por lo tanto, el ejercicio que uno puede hacer en ausencia de un laboratorio es generar buenas preguntas. Y una tarea debería ser usted, este fin de semana, quiero que vuelva el lunes a clase con una pregunta sobre cualquier cosa que le haya llamado la atención. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué los perros huelen divertido cuando los mojo? ¿Por qué las uñas se ven así? ¿Por qué cuando hago así, el aire es caliente, pero si hago así, se siente frío? Preguntas de esa naturaleza. Y con eso tienes para armar una clase completa, metiendo y sumergiendo a los estudiantes en el fascinante mundo de la física, por ejemplo. Sí, aparte apunta mucho al objetivo que tiene este conversatorio y este proyecto, que es buscar otra manera de enseñar la ciencia. Bueno, acá en el chat dice Beatriz Gárate quiere preguntar algo. Beatriz, ¿prendes tu micrófono? Sí. Muchas gracias, Gabriel, por la charla. Es muy entretenida. Quería hacerte dos preguntas. Primero, ¿cómo Dale. se te ocurre hacer un podcast para como difundir ciencia? Y dos, yo soy embajadora de una universidad, yo estudio biotecnología y me toca hacerle charlas a colegios. ¿Qué tip me podrías dar para que los niños se incentiven, todos son niños de cuarto medio, que se incentiven a estudiar ciencia? Perfecto. A ver, cuando yo empecé con mi blog en el 2011, pasó algo muy divertido. Me empezaron a llamar los periodistas. Y me decían, oye, qué interesante esto que hablaste. ¿Querés venir a la radio? ¿O te gustaría escribir de eso en el diario? ¿O querés venir a la tele en una entrevista? Y fue como, oh, ya, pues, bacán. Y empecé ahí, pues. Y una vez fui a la radio Bio Bio, me invitaron al programa que tenía en esa época, La Rayena Araya con Álvaro Escobar. Y yo había escrito en el blog y me invitaron a hablar sobre eso. Y yo lo comenté, hicimos unos chistes, lo pasamos súper bien. Y me dije, oye, bueno, estamos a llamar de nuevo. Y como al mes de nuevo me llamaron para otra cosa. Fui de nuevo a la radio, lo pasamos súper bien. Y me acuerdo que la Rayen me dice, oye, Gabriel, pucha, ¿sabes qué? Tú explicáis súper bien estas cosas. Eres muy entretenido. Tienes buena voz. ¿Te gustaría venir todas las semanas a la radio? Y yo, ya, pues. Y empecé a ir todos los días miércoles durante 3 años, absolutamente gratis, a la radio Bio Bio a hablar de ciencia. Y ahí hice escuela. Ahí aprendí a hacer pautas, aprendí a hacer relatos con pausas, subiendo, bajando la voz. Aprendí el oficio de la radio. De ahí de la Bio Bio me fui a la Radio Cero, también a hacer lo mismo durante un año. De ahí la Radio Pauta, volví a la Radio Cero hasta que se terminó la Radio Cero este año en enero.
se murió la Radio Cero, y ahora estoy en la Radio Oasis. O sea, he hecho radio desde hace 7 años más o menos. Y cuando la Radio Cero murió en enero, yo dije, pucha, yo quiero seguir haciendo esto. Pero evidentemente no tengo una radio, pero están los podcasts. Y así como el blog es una suerte de diario y YouTube es una suerte de canal de televisión, los podcasts son una suerte de radio. Así que me compré este micrófono en enero, aprendí a editar audio y decidí en marzo comenzar mi podcast. Todos los viernes, una historia de ciencia, media hora más o menos. Me ha ido increíblemente bien. Vamos en el capítulo 38. Ha sido una aventura espectacular. Hacer pauta de ciencia todas las semanas, escribir guiones, editar, musicalizar, ha sido increíble. Lo he pasado súper bien. Así que esa es un poco la idea del podcast, cómo se me ocurrió. Y con respecto a algún tip para hablar de ciencia en los colegios, siempre cuenta una historia. Eso es lo importante. Si te gustaría hablar, por ejemplo, tú estudias biotecnología. Si te gustaría hablar, por ejemplo, del PCR, léete la historia de Kary Mullis, el tipo que inventó el PCR. Tiene una historia fascinante. Es una historia que tiene ácido lisérgico y mapaches extraterrestres. ¿Cómo no va a ser entretenida esa historia? ¿Ya? Entonces, con eso lo vas a atrapar automáticamente porque no estás hablando de ciencia. Estás hablando de un tipo que surfeaba, consumía LSD y veía mapaches extraterrestres. Y en paralelo inventó el PCR y se ganó el premio Nobel. Esa historia es fascinante. Todas las historias científicas tienen eso. Lo que pasa es que uno normalmente no las busca. Cualquier cosa que tú leas, vas a escarbar un poco y vas a encontrar una historia fascinante. Encuentra esas historias y cuenta esa historia. Conviértete en una traficante de ciencia de contrabando. Un muy buen tips, Gabriel. Espero que a Beatriz le sirva. Eh, bueno, aquí Fernanda Alarcón pregunta sobre cómo potencializar el interés si todavía estamos aprendiendo a enseñar en el método tradicional. Y también Valentina Mánquez hace una pregunta parecida, pero guiándola al contexto actual, que sería enseñar a través del computador. O en la mayoría de las escuelas están enseñando a través de guías, que es Sí, muy parecido al método tradicional que habla claro. Fernanda. ¿Qué Sí. piensas tú? ¿Qué opinas? ¿Cómo podemos incentivar, Lo que pasa es que potencializar la curiosidad? sí. Lo que pasa es que esos cambios requieren tiempo. Y el día de hoy probablemente lo que los profesores menos tienen es tiempo. Yo he hablado con muchísimos profesores y profesoras durante la crisis y están reventados. Están lidiando con su casa y con sus estudiantes. Conocí una profesora que está haciendo clases por WhatsApp, porque donde ella vive no hay internet de buena calidad para hacer clases por video. Sus estudiantes no tienen acceso a internet y por lo tanto tienen que esperar que los papás lleguen del trabajo para tomarle el WhatsApp al papá y descargar una guía, por ejemplo. Eh, Sin tiempo es difícil, ¿ya? Pero con tiempo, ¿qué haría yo, por ejemplo? Insisto acá, lo importante en ciencia son las preguntas. Las respuestas son bacanes, son inspiradoras, uno se siente bien, pero la pregunta es lo importante. Y por lo tanto, un ejercicio relevante es el de hacer una pregunta. En el fondo, no que ustedes les pregunten a los niños, sino que las niñas y los niños generen preguntas, no para que el profesor las conteste, sino que para que guíe la forma en que podrían eventualmente contestar esa pregunta. En el fondo, enseñarles, sin contarles, el método científico. Ir descartando, y eso lo pueden hacer entre todos. Por ejemplo, si alguien tiene una pregunta, que todos propongan una hipótesis. ¿Por qué pasa esto? Y todos proponen una hipótesis. Y de a poco eligen las 10 mejores y las van descartando. Aprenden parsimonia. Aprenden que la explicación más sencilla es probablemente la que primero tenemos que evaluar, que es parte también del método científico. Y después, cuando llegan a la hipótesis más sencilla, proponen un experimento que dé cuenta de ello. O sea, tienen que hacer un diseño experimental que tenga márgenes para dar cuenta de esa pregunta. Aprenden también entonces a hacer experimentos. Y ojo, ni siquiera tienen que hacer el experimento. Es bacán hacerlo, evidentemente, y ver el resultado, pero no es fundamental. En ese sentido, yo potenciaría la generación de preguntas, que es interesante porque los estudiantes están habituados a contestar preguntas, pero no a hacer preguntas. Y yo los llevaría a ese lugar, al lugar donde ellos y ellas son los que tienen que hacer la pregunta. Buenísimo, buenísimo. Comparto también esa idea que muchas veces creemos que
el profesor es el único medio o el único generador de Exactamente. conocimiento y en cambio hablabas tú también de esto de el generar conocimiento en comunidad. No sé si había escuchado hablar de eso, de que el profesor, esta idea paternalista de que el profesor es el Sí. generador de conocimiento. En cambio tú hablabas de generar el conocimiento con los niños, las niñas y todo ello. Bueno, yo creo que eso es co-descubrir, co-crear. Abandonar este modelo antiguo que es muy parecido al modelo de déficit de comunicación científica. El profesor, la profesora viene a enseñarle a estos niños ignorantes entre comillas, ¿cierto? Que no saben porque no han sido formados, pero no. En el fondo, ¿cuál es mi filosofía? Por ejemplo, en mi casa, yo hago experimentos con mi hija. No es que la meta en la juguera para hacer experimentos con ella. Hago experimentos de ciencia y de preguntas. Por ejemplo, si me pregunta algo, nunca le contesto. Soy el peor papá del mundo. Primero la refuerzo positivamente. Le digo, qué buena tu pregunta. Segundo lugar, le digo, ¿tú qué opinas? Quiero saber tu opinión, porque yo sé y te puedo contestar. El problema de contestar las preguntas es que los niños y las niñas aprenden una cosa a la vez. Me preguntan algo, le contesto. Me preguntan algo, le contesto. Pero si yo co-creo la respuesta, la tomo de la mano y le digo, ya, ¿qué opinas tú? Ya, pero si es así, entonces no podría pasar esto. Le meto en problema, la hago pensar, pues sale un mito. La ardilla que está durmiendo ahí empieza a correr. El ejercicio cognitivo. Y lentamente juntos llegamos a la respuesta. En el fondo, no le estoy enseñando una cosa, le estoy enseñando a pensar. Y una niña y un niño que aprende a pensar se convierte en un adulto responsable, que elige mejores autoridades, que las cuestiona de manera respetuosa cuando se equivocan, que no pueden engañar fácilmente, que toma mejores decisiones. Aprender a pensar. Ese es el gran valor de la enseñanza de la ciencia en los colegios. No que se aprenda la tabla periódica de memoria, que aprendan a pensar. Tampoco para que sean todos científicos, para que aprendan a pensar y sean ciudadanos adultos responsables y felices. Eso es todo. Entonces, en ese ejercicio, si yo enseño esta forma de pensar, le estoy enseñando la fórmula. Y con esa fórmula puede responder cualquier pregunta. Para mí esa es la clave. Gabriel, siguiendo la misma línea, Marcela Rodríguez tiene una pregunta en Facebook que dice, ¿la tecnología ha sido un aporte para la ciencia o será que hemos perdido el poder de reflexión, de descubrir porque damos por cierto todo lo que vemos? Ya. La tecnología es un apoyo gigantesco a la generación de conocimiento nuevo. No lo reemplaza. La tecnología per se no genera conocimiento. Si yo pongo un microscopio nuevo en un lugar, no aparece conocimiento. Tengo que tener una pregunta y por lo tanto no la reemplaza. Sí es un motor y nos permite contestar preguntas más rápido, preguntas distintas a las que no nos podíamos aproximar antes. Cuando se inventó, por ejemplo, el microscopio electrónico, pudimos ver por primera vez a los virus, pero no los descubrimos ahí. Los efectos de los virus ya lo habíamos estudiado antes. Entonces, es interesante cómo la tecnología finalmente es un apoyo que permite acelerar muchas veces los descubrimientos científicos, ¿ya? Pero la tecnología no es en sí la ciencia, ¿ya? Eso es importante. Y por lo tanto, nunca la va a reemplazar. Es un vehículo que muchas veces permite avanzar más rápido. La ciencia es lo más parecido a encender un fósforo en una pieza oscura. Y durante un rato, con esa lucecita titinante, ¿cierto? Podemos aprender alguna cosa. La tecnología es como una linterna. De repente alguien llega y dice, oh, mira lo que tengo. Y prende la linterna, ¡ay! Y podemos avanzar más rápido. Es como cuando Christian Huygens fabrica este telescopio mucho mejor y permite ver Saturno con una claridad impresionante. Es algo así. Pero la tecnología no reemplaza la ciencia. Eso quiere decir que el carácter reflexivo, el pensamiento escéptico, el pensamiento crítico, deben ser parte fundamental de la formación de cualquier persona, porque la tecnología no lo reemplaza, más aún el día de hoy, cuando en Internet, por ejemplo, ¿cierto? Ustedes saben, todos andamos con nuestro en el bolsillo y tenemos acceso a una cantidad gigantesca de información, pero si no sabemos navegar por esta información, es como un vertedero No sé. y puede haber pepitas de oro y no las van a poder distinguir. Por eso es importante, porque el día de hoy cualquiera puede tener acceso a un montón de información. Fíjense que cada vez que me topo con alguien que quiere que las vacunas causan autismo, yo le pregunto, ¿por qué usted cree eso? ¿Y sabe lo que me contestan? Lo leí en internet. Entonces, es un problema gigante. Pero ojo,
Internet también es una maravilla, por eso es importante aprender a navegar, y ahí el pensamiento crítico, el carácter reflexivo, son fundamentales. Sí, concuerdo contigo, Gabriel. Eh, Sigamos con la siguiente pregunta, están interesantes las preguntas en el chat. Félix Videla dice, Gabriel, ¿qué sabes de la formación docente en ciencias? ¿La consideras como uno de los responsables de esta aversión a estas? Mira, interesante. He conversado con muchos profesores y profesoras de ciencia, me han invitado a varios conversatorios, eh, y discutiendo con ellos, una cosa que queda clara es que, y está ocurriendo, por ejemplo, en la Universidad de Chile, la pedagogía en ciencias ahora existe también en la Facultad de Ciencias. En el fondo, la pedagogía en ciencias descansa en una sólida formación científica. Porque si el profesor o la profesora no entiende a cabalidad un concepto científico complejo, difícilmente lo va a poder enseñar bien y el proceso de enseñanza se va a mecanizar. Por eso es importante entender que existe esa relación. Y por otro lado, tampoco hay que pensar que esto se soluciona metiendo científicos en la sala de clase, porque los científicos no saben transferir conocimiento en la sala de clase. No están formados en docencia, no están formados en didáctica, y muchos de ellos, la verdad, ojalá nunca abrieran la boca en público, ¿ya? Entonces, lo que sí esto indica es que hay que formar alianzas, y tal vez una profesora de ciencia con un científico serían un muy buen equipo, porque el científico le podría aclarar algunos conceptos complejos a la profesora, que usando sus herramientas de didáctica ahora sí los puede transferir. Entonces, esas alianzas creo yo que son interesantes. Eh, Creo que es un camino que está empezando a ser explorado. Hubo algunas iniciativas como CTI, Ciencia, Tecnología e Innovación, de la CENIR, que justamente generaba alianzas entre profesores de colegio y científicos, y lo que está ocurriendo en algunas pedagogías que están descansando ahora en facultades de ciencia. Entonces me parece que es re interesante ese cambio, y me parece que podría tener frutos bien interesantes en el futuro. Muy bien, Gabriel. Aquí el nombre es Mahatma Hassan Haidar Messina y dice, hola a todos, esperando estén disfrutando esto tanto como yo. Mi pregunta para Gabriel es, ¿cuál de las historias de ciencia es la que más te ha gustado o sientes que deberías contar para incentivar la ciencia? Me suma la pregunta, ¿cuál es la que más te ha gustado? A esta altura se me hace extremadamente difícil elegir una, porque cada semana descubro una que digo, ah, esto es fascinante, así como que hace poco, por ejemplo, me topé con una enfermedad autoinmune, es una cosa fascinante, que ataca a un receptor en el cerebro y produce los síntomas característicos de las posesiones demoníacas. De hecho, esa enfermedad podría ser la base biológica de todos los relatos de posesiones demoníacas, y además podría explicar a las brujas de Salem, mujeres que fueron quemadas por ciertos comportamientos, ¿cierto? Que podrían descansar en una patología. Es una cosa fascinante. Para Halloween hice un especial en el podcast sobre casas embrujadas, y donde había investigación científica para entender por qué hay ciertos lugares que uno va y dice, oye, aquí me siento raro. Esa sensación como de incomodidad. Y se ha descubierto que se vincula muchas veces al infrasonido, sonido de tan baja frecuencia, así como súper grave, pero llega un punto en que dejamos de escucharlo. Ya no lo escuchamos, pero se siente en la piel y produce respuestas fisiológicas, da taquicardia, uno se hiperventila, eso produce una sensación bien rara y se producen alucinaciones visuales. Es fascinante. La verdad es que cada vez que busco una historia, me sorprendo nuevamente encontrando cosas que son realmente fascinantes. Entonces, me cuesta elegir una el día de hoy. Tengo la sensación de que son inagotables. Eh, Así que sí, me costaría, es como que me hicieran elegir un sabor de helado, me costaría mucho. Sí, yo creo que el de Halloween estuvo muy bueno. Todo bueno el de Halloween. Muy bueno, sí. Bueno, Cataldo Sofía dice, ¿cómo crees tú que es la mejor forma para empezar a difundir ciencia en los jóvenes? Como dije anteriormente, creo que contando buenas historias. En el fondo, saliéndose de lo que mostré al principio, que las personas entienden que la ciencia es la verdad y que los científicos son todos unos viejos aburridos, que dicen cosas que nadie entiende. Y que no hay mujeres, por cierto.
Es importante salir del estereotipo, es importante explicar bien lo que es la ciencia. Y para eso el vehículo, a mi entender, más efectivo son las buenas historias. Las buenas historias que dejan claro que la ciencia no es la verdad y que los científicos no son todos viejos pelados aburridos. Entonces creo que por ahí va un poco la cosa, porque cambia esta idea preconcebida, súper estereotípica que hay sobre la ciencia y las y los científicos. Muy bien. Aquí Omar pide la palabra. Omar, Primero que todo, buenas tardes. ¿Ya? buenas. Quería agradecer primero que todo la charla de nuestro querido expositor. ¿Ya? Bueno, yo soy, no sé, a lo mejor igual que él, también soy biólogo, pero me especialicé en otra área. Y además soy profesor, entonces ahí también hago el hincapié con lo que decía nuestro querido expositor con respecto a lo que se está ocurriendo hoy en día en la parte científica, principalmente en lo que es la formación de los profesores. ¿Ya? Creo que se me fue la imagen. Ahí está. Entonces, bueno, en mi área es la parte de paleontología. Yo soy profesor de Ya. biología. Yo trabajo en eso ya llevo 12 años trabajando en un colegio como profesor de biología. Entonces, obviamente, todo lo que está hablando con respecto a la parte científica, encuentro que tiene toda la razón. Primero que todo, al principio quería hablar un poco también, pero habían hartas preguntas, así que mejor dejé todas las preguntas que pasaron. Con respecto a la parte de, de lo que es el financiamiento, todo eso, me pasó varias veces con respecto a eso, que primero que todo la ciencia fue muy mal vista aquí en Chile, bastante tiempo, ¿ya? Hoy en día como que está retomando, como tú bien dijiste, pero todavía sigue en pañales. Yo creo que más que pañales, todavía no creo que haya una cultura científica bastante importante como poder seguir avanzando, ¿ya? E incluso hoy en día están viendo todo lo que es la parte, y a lo mejor tú me lo puedes corroborar, lo que es ciencia productiva, principalmente, ¿ya? Y lo que es ciencia básica o ciencia por ciencia está bien relegada hoy en día en ese aspecto. Yo estoy hablando del aspecto, por ejemplo, en la parte de lo que yo hago, que es la parte de paleontología, que eh, hemos, todos los descubrimientos que se han hecho últimamente ha sido en base a la misma, digamos, el mismo dinero de los paleontólogos o de la gente, ¿ya? Eso en primera instancia. Y lo otro es muy interesante lo que tú has hecho bastante bien con respecto a lo que es la divulgación. eh, yo creo que mientras más divulgación haya, y con esa historia que tú cuentas, mayor cantidad de jóvenes se van a interesar en la ciencia, y no solamente jóvenes, también los adultos. Y eso también puede llevar a que de una u otra manera se entienda a nivel global lo que es la parte, lo que hace un científico, que como tú bien dijiste, es la ciencia del proceso. Entonces, más que nada de eso quería hablar y en realidad no tengo ninguna pregunta. Así era darle las gracias a Gabriel por toda la charla, muy buena. Así que eso, más que nada. Muchas gracias. Gracias, Omar, por comentar. Muchas gracias, Omar, por comentar. También acá, Cataldo Sofía pide un Gabo Tips. ¿Cómo hacer un buen informe científico? Un tips para Sofía. Yo para la tarea, para la tarea. Sí, no, Que- eso es asesoría. No, 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 no. No podemos hacer eso. A ver, yo creo que es importante. Fíjate que mi experiencia yo hice clase de 10 años en la universidad. Eh, y una cosa que a los estudiantes, sobre todo al principio, les costaba mucho, era expresar en palabras lo que estaban pensando. Eran tremendamente confusos. Y uno leía lo que escribían y no se lograba entender. Y claro, pasaban los años y efectivamente mejoraban mucho. Pero creo que ese es un consejo súper importante. Aprender a escribir con claridad una idea, utilizando el mínimo posible de palabras, pero que cualquier persona que lo lea lo pueda entender. Y eso es un gran desafío porque muchas veces no se enseña eso de manera activa en el colegio.
Así que háganlo, es importante, céntrense en la pregunta, siempre los informes son acotados, y uno muchas veces se va por las ramas, no, no hagan eso. Eh, Vayan al foco, lenguaje sencillo, sean claros. Creo que eso es súper importante, y por supuesto, el día de hoy, las faltas de ortografía son imperdonables, porque existen software que corrigen aquello, ¿ya? Entonces no pueden entregar, y lo otro, los plazos. Un informe perfecto entregado fuera de plazo tiene un 1. Así que cumplan con sus plazos. Eso. Ya, Sofía, espero te haya servido esta asesoría de Gabriel. Ya, vamos nuevamente a Facebook y dice Everton Cortés, lamento si pronuncio mal tu nombre, dice, hola Gabriel, considerando la educación, lo que hacen los profesores en clases en aula es ciencia y además, ¿es correcto afirmar que todos nosotros somos científicos pensando que es una forma de pensar? Muchas gracias. Parto por la segunda, sí. A mí me queda súper claro que todos somos científicos de nacimiento, porque la curiosidad viene con nosotros, conocemos el mundo explorándolo a través de las preguntas, que es el mecanismo que tradicionalmente usamos quienes nos dedicamos a generar conocimiento. Así que sí, sin lugar a dudas. El problema de la enseñanza de la ciencia, insisto, es transversal, no es un problema chileno, ocurre en todas partes. Y se están tratando de generar instancias que permitan cambiarlo. Y hay ejercicios de didáctica, y están los procesos basados, ¿cierto?, en proyectos, el aprendizaje basado en proyectos, que también ayuda. Lo que yo veo es que viene un cambio. Viene un cambio. Ahora, los profesores han empujado este cambio durante un montón de tiempo. Y eso he conversado con muchos profesores de ciencia. Pero ha costado que las políticas públicas finalmente den cuenta de ese cambio. Y ciertamente para que ocurra de buena forma es fundamental que los profesores puedan dedicar tiempo fuera del aula. Porque si no están fuera del aula con tiempo, difícilmente van a poder diseñar estrategias de esta naturaleza que sean efectivas. O sea, si una profesora o un profesor pasa la mayor parte del tiempo dentro del aula, ¿cómo le voy a pedir a ese profesor además que genere estrategias nuevas? ¿En qué momento? Robándole tiempo a la vida familiar, robándole tiempo a su tiempo de descanso. Entonces, creo que es súper importante también considerar aquello. Necesitamos generar un entorno que sea más amigable con esos procesos. Toda la razón, toda la razón. Sara Díaz dice, ¿puedo tomar la palabra? Adelante, Sara, prende tu micrófono. Ya, muchas gracias. Bueno, para empezar, yo no soy estudiante como de esta área, yo soy estudiante de bibliotecología de la UPLA, voy en mi último año. La verdad, me ha interesado bastante la charla, más que nada porque quería saber un poco del tema y justamente, o sea, todo lo que usted dice, sobre todo, yo siempre como que suelo criticarlo bastante entre mi grupo de amigos, que estudiamos bibliotecología. De hecho, yo hice mi práctica en la unidad de alfabetización informacional en la UB. La terminé hace, ¿cuánto? ¿Esta semana? Y me gustaría saber qué opinión, porque usted está hablando mucho acerca del trabajo horizontal. Y en este caso, por ejemplo, pensando en mi carrera, bibliotecología, bibliotecólogos, ¿qué piensa usted acerca de un trabajo horizontal de, por ejemplo, profesionales como yo que pueden apoyar a la investigación junto con investigadores y junto con profesores? ¿Qué cree usted que podría salir como de esta unión, pensando justamente en que, al menos yo soy una fiel creyente de que el trabajo en equipo y ocupando nuestras propias capacidades es mucho más productivo y mucho más enriquecedor que estar haciendo, como usted decía, que un solo trabajador haga todo eso? No sé si se me entendió, porque igual como que... Sí, se entiende, Sara, y estoy completamente de acuerdo contigo. La complementariedad de saberes dentro de los equipos que permiten generar instancias de desarrollo, de aprendizaje eh, enriquecidas, ciertamente son muy valiosas. Y deberíamos tratar de fomentar aquello. El problema es que muchas veces ni siquiera entre nosotros conocemos que tenemos intereses en común. Entonces, el gran problema es cómo generamos esos espacios de colaboración. Cómo yo logro que esas personas que tienen formaciones distintas, pero intereses comunes, se encuentren. Y ahí hay un desafío interesante, por ejemplo, para nuestras organizadoras de este seminario, Karen, Alison y Marcela.
Porque hay un diagnóstico que es bien interesante ahora, ¿cierto? Hemos conversado sobre ese diagnóstico, van a salir algunas ideas, y este trabajo multidisciplinario probablemente sea uno de ellos. La pregunta es cómo lo fomentamos. Faltan puntos de encuentro, ¿cierto? Falta una suerte de... mira, algo tan sencillo como una app, donde uno diga, mira, sabes que tengo interés en esto, y alguien te haga match, como un Tinder, pero de la enseñanza. Donde uno diga, oye, si es que tengo esta idea, yo te puedo apoyar, ¡chum! Y los juntan. Y se toman un café y discuten acerca de cómo generar una instancia donde se complementen áreas distintas, pero que buscan el mismo objetivo, que en este caso es generar instancias de enseñanza de la ciencia que sean enriquecidas. Entonces, creo que hoy día se pueden encontrar en la tecnología respuestas para esas problemáticas, porque a mi entender, porque ocurre muchas veces en otras áreas de la ciencia, particularmente en la innovación, el que sabe solucionar un problema no tiene el problema, y el que tiene el problema no sabe dónde encontrar a quien se lo puede solucionar. Y lo que hay que hacer ahí son puntos de encuentro, y se hacen mesas, desayunos, reuniones, qué sé yo, y básicamente la gente va a llorar y dice, oh, tengo un problema, en mi huerto se me mueren las paltas. Oye, yo tengo una cosa que... Y ¡bram! Surge la colaboración. Entonces, sí, estoy de acuerdo con Sara, las experiencias multidisciplinares son valiosísimas, pero falta encontrar los puntos de encuentro. ¿Dónde los junto? Y eso es un desafío muy, muy interesante. Demasiado interesante. Ahí Félix Videla dice un teach there. Un teach there. Oh. Se cayó una idea, se patenta, chiquín. Teach there. Ya. En virtud del tiempo, vamos a terminar con la pregunta de Domingo y luego le doy el paso a mi compañera Marcela. Así que Domingo nos dice, al hacer esa ciencia de contrabando que mencionas, ¿de qué forma uno podría estar seguro de lo que está leyendo no sea una fake news? En relación al proceso que permitió el resultado como tal, sí. ¿de dónde uno podría buscar tips para ello? Otro Gabo tip. Sí. Siempre ir a la fuente. Siempre ir a la fuente. El día de hoy uno no puede confiar en absolutamente nada de lo que lee en internet. Y eso también es importante, ojo. A ver, voy a partir de lo más bajo. Les llega por WhatsApp una cadena que dice, el tío de la amiga del cuñado, del gerente de la no sé qué cosa, dice que va a ir huelga mundial del pan. Y ustedes corren tirándose los pelos a comprarse todo el pan del mundo. Eso no es una fuente. Esa es la versión moderna de la copucha antigua del barrio, de cuando yo era chico, ¿ya? Es la forma más baja de evidencia. No, es que me llegó un WhatsApp. No, no. Uno confirma primero la fuente. El desafío, todos los que están escuchando, jamás, nunca compartir ninguna información que les haya llegado por WhatsApp sin confirmarla antes. Si todo el mundo hiciera eso, no pasaría lo que pasa. El problema es que no lo hacemos, por distintas razones. Fíjense que a veces por buena voluntad, porque uno dice, chuta, me avisaron que va a haber una huelga mundial del pan. Y tú obviamente le quieres avisar a tu familia de que guarden pan, junten pan, hagan pan, lo que sea, ¿cierto? Entonces, por tratar de ayudar, uno hace eso y lo comparte. Flacos favor le están haciendo a todo el mundo. Hay que confirmar la fuente primero. Eso es lo importante. Uno confirma la fuente, múltiples fuentes. Y obviamente una que no sea huelgadelpan.com, ¿cierto? O una fuente curiosa, así como, no, CNN, TVN, no sé, cualquier medio de comunicación que uno, y dice acá está la declaración del gerente de la panadería que dice que no, que es eso. Y eso aplica para todo. O sea, si Gabriel León dice algo, ¿dónde está la fuente también? ¿Dónde lo confirmo? ¿Dónde lo leo? Y todo lo que yo cuento tiene fuentes verificables. Si alguna vez no está el dato, es dudoso, ¿cierto? O sea, oye, pero eso, ¿de dónde salió? No, siempre hay un texto, siempre hay un artículo científico, siempre hay una fuente confiable que confirma esa información. Y a veces no es una, son múltiples. Y eso también es importante. Siempre, siempre dar información que se pueda contrastar. Ahí muy importante ese tips que da Gabriel. Bueno, yo con esto me despido, pero sigue mi compañera Marcela. Muchas gracias, Gabriel, de verdad. También, como dicen aquí los del chat, somos Gabo fans. Así que, Marcela, continúa. Gracias por la invitación. Cada vez son más Gabo fans. Muchas gracias, Gabriel. Te lo agradecemos mucho. Gracias por creer en esta idea, ya por apoyar esta iniciativa.
Ya fue un excelente espacio, lo disfrutamos mucho los que pudimos estar, y otro tanto no pudieron, ya que Sí, son algunos sí, alumnos de Vespertino que no pudieron, típico. pero va a llegar esta información a ellos. Así que un gran abrazo y muchas gracias por estar y por la disposición. No, un placer. Que estén bien, cuídense, lávense las manos, usen mascarilla. Chao, chao.